Bienvenida a Pasión de Agujas, soy Rita y en este video te muestro cómo hice la bandera de mi país en este chal hermoso, súper fácil con punto granny y a crochet. Ideal si sos principiante, también podés aprovechar todos los restos de lana que tengas en casa. Acá les comparto un poquito los materiales que seleccioné para hacer mi chal. Utilicé 2 ovillos, uno blanco y uno celeste de esta angorina sintética súper suavecita, llena de pelitos, y lo tejí con aguja más grande, en este caso ganchillo de 8 milímetros, para que el tejido me quedara con buena caída y mullido, porque estoy haciendo los colores de mi bandera para el mundial y después usarlo en las fechas patrias. Tengo también hilado mezcla de merino con acrílico, que lo voy a utilizar para hacer las terminaciones. En total, entonces, el mío pesa 200 gramos y tiene 1,40 de ancho por 70 centímetros de alto. Yo lo hago de esa medida porque lo uso alrededor del cuello. Ustedes, por supuesto, lo van a hacer del tamaño que quieran. Es un proyecto perfecto para hacer o la bandera de ustedes o aprovechar todos los restitos de lana que tengan, como hice en el poncho granny, que se los dejo por acá, que es furor y lo aman, y me pesa solo 200 gramos, que también lo hice con restos de acrílico que tenía. Esto fue lo que me sobró de cada ovillito. Recuerden que les dejo toda la información detallada en la casilla de descripción donde dice más, debajo del video. De paso las invito a suscribirse, que es gratis, dejar su like y pónganme en los comentarios a ver de qué país me están viendo. Ahora sí, vamos al paso a paso. Les muestro, si quieren, el grosor del hilado, por si donde ustedes están pueden conseguir algo similar. Sí, de 2 a 3 milímetros, yo diría 3. Y con los pelitos es un poquito más, ¿ven? Y entonces vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajar desde el centro y después vamos a ir abriendo hacia afuera. Entonces ustedes van a ir repitiendo hasta tener la medida que quieran. Empezamos entonces colocando un nudo corredizo en el ganchillo y después vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar a la primera. Pinchamos ahí con un punto deslizado para formar un pequeño anillo. Acá adentro vamos a trabajar ahora. Vamos a levantar para la primera vuelta 3 cadenas que van a equivaler al primer punto alto. Después voy a separar con una cadena. Voy a tomar lazada. Me voy a introducir acá por el centro del anillito. Tomo la hebra y acá voy a hacer un punto alto. Entonces saco primero por 2 y después vuelvo a sacar por 2 en 2 tiempos. Ahora voy a agregar 2 puntos altos más. Entonces envuelvo y saco por 2 y saco por 2. Y repito. Tomo lazada, paso por el centro, saco por 2 y saco por 2. Acá ya tengo la mitad del triangulito. Y ahora voy a formar la esquinita del centro del chal con 2 cadenas. Ahora vamos a repetir de este lado lo mismo que hicimos acá. Entonces tomo lazada y voy a hacer este grupo ahora de 3 puntos altos. 1, tomo lazada, coloco el segundo. 2, tomo lazada, coloco el tercero. 3, y ahora me falta hacer la cadena de separación y el punto de borde. Cadena, tomo lazada y agrego el punto alto de borde. Y acá ya tenemos lista la primera vuelta de nuestro triangulito. Entonces, vamos a mirar acá la primera vuelta. Siempre vamos a tener en todas las vueltas punto de borde, la cadena de separación, y estos 3 puntos altos juntos son lo que se llaman el bloque de punto granny, ¿sí? Entonces, en la esquina siempre va a ir un bloque y un bloque. Y en la punta del triángulo, 2 cadenitas de separación. Siempre igual todas las vueltas, ¿sí? Ahora vemos cómo se va a ir ampliando. Para la vuelta 2, voy a empezar
de la misma manera siempre. 3 cadenas para el primer punto alto, giro, cadena de separación, y donde tengo la cadena de separación de la vuelta anterior, siempre ahí voy a colocar un bloque de punto granny. Entonces tomo hebra, envuelvo acá y hago 1, 2 y 3 puntos altos. Sobre cada bloque de punto granny de la vuelta anterior, siempre va a ir encima una cadena. Hago la cadena de separación y cuando llegamos a la punta de nuestro chal, que son estas 2 cadenas, siempre vamos a colocar un bloque, 2 cadenas y un bloque. Entonces completamos. Envuelvo acá y hacemos 1, 2, 3 puntos altos, separo por 2 cadenas, que es la punta del chal, y completo con los 3 puntos altos de este otro lado. Y ahora siempre tenemos que espejar lo que hacemos de un lado del otro. Entonces ya sabemos que sobre el bloque del granny va cadena al aire y acá donde tengo esta cadenita de separación me va a corresponder siempre un bloque de punto granny. Entonces completo acá los 3 puntos altos, separo con una cadena y coloco un punto alto pinchado en el punto de borde, igual que la vuelta anterior. Vuelta 3, empiezo siempre igual, 3 cadenas. Para el primer punto alto, separo con una cadena, me vengo acá a la cadena de separación, ahí pincho, coloco mi nuevo bloque de 3 puntos altos. Donde se me presenta un bloque de punto granny, encima le coloco siempre una cadena. Acá tengo de vuelta una cadena de separación, entonces me corresponde poner bloque de punto granny, son los 3 puntos altos. Y ahora repito, sobre el bloque granny, cadena. Y cuando llego a la punta del chal, donde están las 2 cadenitas, hacemos esto mismo. Envuelvo acá y hago 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y envuelvo y agrego los 3 puntos altos de este otro lado. Ahí. Y ahora repetimos, sobre bloque va cadena, en las cadenas va un bloque, cadena, bloque. Completamos cadena, en el espacio de cadena de la vuelta anterior, voy colocando los bloques de punto granny, que siempre son esos 3 puntos altos juntos. Sobre este bloque, cadena al aire. Y acá no se olviden que siempre tenemos una cadenita, ¿sí? De cada lado. Ahí colocamos el bloque nuevo, que va a hacer que nuestro chal sea cada vez más grande. Y cuando llego al final, no me tengo que olvidar nunca de hacer acá la cadena de separación y el punto de borde pinchado en el punto alto de borde de la vuelta anterior. Facilísimo, es la misma vuelta que se repite una y otra vez. Miren cómo va quedando, precioso. Lo bueno de esto es, si lo están haciendo para el mundial y su bandera tiene muchos colores, o lo están haciendo fuera del mundial y quieren aprovechar todos sus restitos de lana, por cada una de estas vueltas pueden ir cambiándole el color. Simplemente cortan, cierran y enganchan el nuevo color y van haciendo así, fila tras fila, una y otra vez. Ven que siempre se nos van a ir agregando un bloque de granny más por cada lado, ¿sí? O sea que en total son 2. Acá teníamos 2, acá tenemos 4, acá tenemos 6, 8 y así sucesivamente, hasta tener
el tamaño que ustedes quieran. Yo voy a completar un poquito y les voy a mostrar cuando haga el cambio de color. Entonces acá ya ajusté y para empezar la vuelta siguiente, esto lo van a hacer cada vez que ustedes quieran cambiar de color, ya sea con un resto o para ir variando los tonos de los colores de su bandera. Esta hebrita que ustedes cada vez que cortan la esconden después con una agujita lanera, van y vienen así un par de veces en el punto para que no se vea. Y yo lo que hago es volver a montar un nudo corredizo en la aguja para que esto después no se me suelte para nada. Y lo engancho acá en el punto de borde, que es donde levantaríamos las 3 cadenitas de la vuelta siguiente. Y hago así, ¿ven? Con el nudo corredizo en la aguja, paso, tomo la hebra. Ven que me quedan 2 hebritas ahí. Y acá lo que hago es un punto bajo. Ahí, ajusto un poquito. Y acá levanto después 2 cadenitas que va a equivaler todo esto al primer punto alto. Después agrego la cadena de separación y ya después empiezo a completar en el primer espacio mi bloque de punto granny y repetimos todo tal cual veníamos trabajando. Y las veo para hacer las terminaciones. Una vez que tenemos el largo que queremos, yo acá ya corté hebra, ajustamos, acá cerramos y vamos a hacer las terminaciones. Y acá yo voy a tomar como el derecho donde hice la primera vuelta, entonces me vengo a la otra punta y acá voy a enganchar este color que voy a usar para las terminaciones, que es como un amarillo oro medio mostaza, y voy a colocar un nudo corredizo en la aguja y voy a continuar trabajando con el mismo número de ganchillo para poder mantener la tensión. Y voy a enganchar acá donde tengo el espacio de la cadena de la punta, exactamente igual a como enganché cuando hice el cambio de color. Entonces coloco acá un punto bajo y de esa manera no se me va a salir nunca de ahí. Y después levanto 2 cadenas más y con esto ya tengo el primer punto alto. Y ahora voy a completar en este espacio 4 puntos altos más. O sea que en total me va a quedar un abanico de 5 puntos. Y esto es lo que voy a repetir en cada uno de los espacios de las cadenitas. De acá salto directamente, tomo hebra al espacio siguiente y repito. Coloco en cada espacio, en este caso, bloques de 5 puntos altos sin ninguna cadenita de separación. Salto directo. Y así voy repitiendo todo en el costado hasta llegar abajo a la punta. Cuando llego a la punta hago lo mismo. En el espacio de las 2 cadenitas voy a colocar acá 5 puntos altos. 3, 4. Y en vez de colocar 5, voy a hacer 5 con la cadena de separación. Entonces hago 4 puntos altos, 2 cadenas al aire, que es como si tuviera 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro, y giro y ya me vengo para subir acá del otro lado. 2, 3 y 4. Y ahora hacemos lo mismo que veníamos haciendo de este lado para subir y llegar acá a la otra punta. Acá ya llegué a la otra punta y entonces acá voy a hacer más o menos parecido a lo que hice en esta otra punta, en el pico del chal. Voy a levantar 2 cadenas después que coloqué el bloque este ahí en el último espacio y voy a hacer así ahora. Me voy a venir acá al mismo espacio este, pero ahora voy a trabajar sobre el borde superior, ¿sí? Entonces voy a venir acá y voy a hacer acá el otro abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Ahí me enredé con la lanita, ahí.
5. Ahí. Estas puntitas las estoy haciendo así por si alguna después le quiere poner una borla, un pompón o alguna cosita ahí. Ahora vamos a trabajar un poquito diferente. Me vengo acá al hueco siguiente. Paso ahí, engancho con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora hago 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto. Y en este mismo hueco agrego 2 puntos altos más. O sea que me tienen que quedar 3. Ahí. A ver, 3. No, le voy a poner 5. 4 y 5. Igual a como venía haciendo el costado. Ven que esto es prueba y error a veces. Es aujímetro. Y una vez que lo tenemos así, bajo al espacio siguiente. Ven que acá tengo el punto que va subiendo. Me voy a la fila siguiente, paso por el hueco, engancho con punto deslizado. Entonces me queda como una punta, así chanfleada. Y ahora repito, 1, 2, 3 cadenitas, envuelvo y agrego acá para que me queden en total 5. Y así voy repitiendo hasta llegar a la punta inicial donde había arrancado a hacer este detalle. Acá hago lo mismo que hice en esta punta, ¿ven? Recuerdan que habíamos colocado, yo había colocado 5 y 5 y las 2 cadenitas. Había arrancado con 5 y entonces acá hago 1, 2, 3, 4, 5. Hago 2 cadenitas y ya después engancho a la primera. Y acá me olvidé la tijera, así que la voy a cortar fuera de cámara. Ajustamos ahí. Y listo, ya tenemos completo esta partecita. Para tejer el sol, después de analizarlo, lo voy a hacer aparte y después lo voy a coser acá con unas puntaditas a la parte central. Lo que hice fue tomar la aguja que le correspondería a este hilado, que en este caso es una de 5.5 milímetros. Y voy a hacer un nudo corredizo en la aguja y después voy a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a cerrar con un punto deslizado a la primera para formar un anillo. Acá voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que va a equivaler a un punto alto y ahora voy a ir envolviendo acá alrededor, pinchando siempre en el centro de este anillo, colocando puntos altos. Entonces, monto hebra, paso por el centro del anillito, saco lazada, tomo hebra, cierro por 2 y cierro por 2. Y así voy dando ahora toda la vuelta hasta llegar de nuevo al inicio. En total completé 16 puntos altos en toda la vuelta. Cuando llego acá al final, cierro con un punto deslizado a las 3 cadenitas y ahí ya tengo la primera vuelta completa. Para la vuelta 2 voy a levantar 3 cadenas, voy a pinchar en el mismo punto, tomo hebra y voy a agregar acá 4 puntos altos más porque las 3 cadenitas van a equivaler al primero. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengo los 5 voy a soltar la hebra, voy a venir a la primera, que en este caso es la cadena. Voy a enganchar la lazadita que solté así en la aguja y paso por atrás, por ese punto, ajusto y cierro. Y ahora hago 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3 de separación. Monto hebra y me voy a venir al punto alto siguiente, pincho ahí y acá voy a hacer lo mismo. Voy a repetir esto en cada uno de los 16 puntos que tengo en mi vuelta. Acá adelanté un poquito para que puedan ver el resultado final. Tomo hebra y voy a continuar toda la vuelta colocando entonces 4 puntos altos por cada punto que tengo. Y miren, lo vamos a cerrar de esta manera. Cuando tienen los 4 puntos altos, el primero tenía 5 porque arrancamos con las 3 cadenitas. Soltamos la hebra ahí, paso por acá abajo, engancho
y ajustamos ahí. Y queda de esta manera. Ven que acá abajo queda la cadenita, que de acá es donde después vamos a coserlo a nuestro poncho con unas puntaditas. Y miren, los bodoques parecen los pétalos de una flor o del sol. Me encantan. Es mi punto favorito, les cuento. Bueno, y ahora repetimos eso toda la vuelta. Una vez que lo engancharon ahí, hacen de vuelta las 3 cadenitas de separación, toman hebra y vuelven a hacer 4 puntos altos en el punto siguiente. Y ahora suelto, paso por abajo de la cadenita, engancho la hebra ahí y ajusto y hago las últimas 3, 2, 3 y ya después me vengo acá, ven que tenemos las 3 cadenitas iniciales, paso por ahí abajo y hago el último ajuste. Acá yo ya había cortado la hebra para poder coserlo ahora al poncho y les cuento. Para colocar los detalles, en caso que estén haciendo como yo la bandera, para, ya sea para el colegio, el mundial, los actos, las fiestas patrias, lo que sea, porque hay muchas banderas que traen estrellas, ¿sí? Entonces, tengo un tutorial chiquitito, muy cortito, súper fácil, también hecho con el sistema este de punto granny, que es una estrellita que sirve para hacer guirnaldas, lo pueden pegar entonces o coserlas a su bandera en caso de que la necesiten. Y en el poncho granny, en el video ese que les comentaba al principio que está hecho también con este punto, todo con restitos de lana, ahí les muestro cómo hacer borlas en caso que le quieran colocar eso a su chal. Bueno, les mando un cariño grande, gracias por estar ahí. No olviden suscribirse, dejar su like, compartan. Nos vemos la próxima. Chau, chau.